fluyamos, por favor, ¿no? Bueno, pues entonces, para comenzar, pues ayer ya tuvieron, ahora sí, la visita de unos compañeros titulares, ya aprendieron lo que es el Estado, que el Estado pues está conformado por 3 poderes. Ya de alguna manera ustedes ya han tenido conocimiento a través de sus clases, de teoría general del proceso, y ya se quedó establecido pues que tenemos 3 poderes: el poder judicial, legislativo y ejecutivo, ¿no? Y también cada uno pues tiene facultades distintas, ¿no? Y uno que otro tiene el poder de controlar a otro poder para no caer en el abuso del poder. También ya vieron que el Poder Judicial es el guardián de los derechos fundamentales plasmados en la Constitución, ¿sí? Y todo esto lo hace a través del juicio de amparo. Amparo indirecto o amparo directo. Entonces, me gustaría relatarles el primer caso que les voy a leer, porque no quiero que se me escape un dato importante. Voy a leer los antecedentes que fueron plasmados en una demanda de amparo, ¿no? ¿Han escuchado ustedes hablar de la esterilización femenina o la salpingoclasia en términos médicos? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, en términos llanos, la salpingoclasia, pues ahora sí que se practica después de una cesárea, de un aborto, en el que se cortan los conductos, ¿no? Es una oclusión bilateral, se cortan los conductos del útero a fin de que ya no puedan tener hijos, ¿no? Bueno, ese es a grosso modo un procedimiento en donde una mujer promovió un juicio de amparo y relató como antecedentes los siguientes. Dice: mi nombre es Gaby, tengo 31 años, soy beneficiaria del IMSS con número de seguro social porque mi esposo es derechohabiente del mismo, y desde el 3er mes de embarazo pues inicié mi control prenatal en una unidad médica familiar número X de un estado de Chiapas. Constantemente asistía para hacerme mis chequeos médicos, ¿sí?, a la clínica que me toca, y en ningún momento los médicos tratantes me otorgaron consejería en relación a los métodos anticonceptivos que podría emplear. Pero a partir del 7º mes de embarazo, en algunas ocasiones, pues empecé a presentar presión alta, por lo que acudí a la unidad de medicina médica del IMSS y me dijeron que me cuidara tomándome la presión varias veces a la semana, por lo que el 21-22 de enero de 2017 volví a acudir al Hospital General y el médico me dijo que tenía complicaciones en el embarazo derivado de que la presión alta le fluctuaba. En esa medida, sí, la señora, la quejosa, le pongamos, pues fue internada en un hospital, ¿no?, del IMSS, y ella tuvo muchos trabajos de parto, ¿sí? Hubieron muchos días en el que estuvo y le medían la dilatación, ¿no? Y tenía 2 de dilatación. Entonces el bebé no estaba a término, porque para que ya un bebé pueda nacer, o sea, a término, tiene que estar de 10 de dilatación, ¿no? Entonces, no obstante que le dieron medicinas para dilatar, entonces ella nunca le hizo efecto. Entonces estuvo el lunes en constante periodo de parto, con dolores, incómoda, ¿sí? Y llegó el martes y llegaban ahora sí que el personal médico y la ginecóloga, donde le hacían comentarios porque ella se angustiaba, ¿no? Se angustiaba y preguntaba. El esposo también preguntaba su estado de salud, nadie le daba razón de nada, ¿sí? En un momento dice que el esposo preguntó que si ya iban a hacerle la cesárea, porque resulta que el líquido amniótico, ¿sí?, ya se le había bajado, entonces era urgente una intervención quirúrgica a la quejosa. Entonces, al preguntar por el estado de salud del esposo, pues le dijeron: ¿saben qué? Pues no se puede, y no la podemos operar ni en la cocina ni en los pasillos porque no hay espacio, ¿no? Entonces ella
precisamente como sabe lo delicado que es que el líquido amniótico baje en estado de embarazo, pues preguntó a la ginecóloga y le dijo, oiga, ¿cuándo me van a operar o a hacer la cesárea o a tratarme? Porque ya es urgente. Entonces ella recibió malos tratos de parte de la ginecóloga diciéndole, o sea, no hay lugar y ya lo sé, ¿sí? Pero espérame un momento. Derivado de eso, también le dijo si ya había platicado con su esposo, sí querían tener más hijos, o el método de planificación familiar, a lo que ella le dijo que no. Entonces ya le dio a entender pues, de que cómo era posible de que no hubiesen platicado con su esposo ese método de planificación familiar. Era necesario porque ella tenía la presión alta, ¿sí? Y era necesario que se practicara esa salpingoclasia o la OTB, la oclusión tubular, ¿no? Bilateral, ¿no? Y que era necesario. A lo que ella con los dolores de parto, pues dijo, bueno, ¿no? De igual manera le hizo ver que le iba a pedir autorización para su esposo, porque le comentó, seguramente tu esposo es de esos machistas que no van a dejar, ¿sí? Que te hagan esa operación. Entonces, de alguna manera recibía constantes comentarios malintencionados del personal médico. Bueno, resulta que realizan la cesárea y 5 minutos antes de entrar a la cesárea le dan a firmar un formato, ¿no? El consentimiento asistido para realizar esa operación quirúrgica. Entra, pues ya le hacen la cesárea, le hacen esa salpingoclasia y todo estaba bien hasta que tuvo que regresar al IMSS porque tuvo una infección. Hasta ahí, esos son los antecedentes del acto reclamado, como llamamos nosotros, ¿no? Reclamando, pues, de alguna manera, la falta de información respecto a esa esterilización permanente de que fue objeto la quejosa en el IMSS, porque ella dice que no fue informada. Y en efecto, este asunto pues lo resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? La ministra presidenta, y entre ellos le dio la razón a la quejosa. Le dio la razón a la quejosa porque ya es criterio en el que, ahora sí que cuando se realiza ese tipo de cirugías, este método de planificación familiar permanente implica el hecho de que ya no tengas ningún hijo. Entonces, ahora sí que el consentimiento debe ser libre, pleno e informado, ¿sí? Y por lo que les acabo de comentar, este consentimiento pues no fue libre. No fue libre porque estuvo presionado, estuvo lleno de coacción, de malos tratos, ¿no? De hacerle ver que no la podían operar. Entonces, de esa manera ella fue afectada en su estabilidad y su psique emocional. Tampoco fue pleno y informado porque de ninguna manera le hicieron saber los riesgos a que iba a ser sometida a la hora de aceptar 5 minutos antes de la operación esa cirugía, ¿no? La OTB. No le dijeron que ya no podía tener hijos. Y eso es lo que decía, es que si me hubieran explicado, porque yo como proyecto de vida tenía, ¿sí?, planeado con mi esposo tener más hijos. De esa manera, la primera sala concluyó que cuando se realiza ese tipo de cirugías es necesario un consentimiento pleno, libre e informado. También estuvo, de alguna manera, no existió, como le digo, información al respecto. No fue plena la información, tampoco fue libre porque esa indicación, ese consentimiento fue estereotipado. ¿A qué me refiero? A que el derecho que tenemos las mujeres es decidir plenamente de nuestro cuerpo, nuestra salud sexual y reproductiva. O sea, no tenían por qué decirle o pedir la autorización al esposo, porque acuérdense que la mujer ya no depende del hombre y mucho menos para autorizar algo en su cuerpo. Por eso estuvo estereotipado, ¿no? Porque el estereotipo de género es de que siempre la mujer puede depender del hombre, o al menos que no puede tomar esas decisiones que afectan su cuerpo por sí misma, ¿no? Entonces la primera sala pues estableció y cuidó, más bien protegió
los derechos fundamentales de la quejosa. ¿Alguien me puede decir qué derechos fundamentales fueron protegidos con esa resolución? Antes de eso, les cuento. Entonces, la primera sala concluyó que sí hubo una violación a esos, a esos derechos fundamentales, porque hubo una violencia de género, una violencia obstétrica. ¿A qué me refiero con esa violencia obstétrica? Son actos, ¿sí?, instituciones públicas o privadas, actos deshumanizantes, ¿sí?, que continuamente están en práctica en las instituciones de salud públicas o privadas, ¿verdad? Particularmente cuando realizan cirugías reproductivas. Entonces, ¿por qué? Porque a esta persona no le dieron la libertad de decidir el número de hijos, ¿sí? Bueno, entonces se le concedió el amparo y para efectos de que se pudiera realizar con su consentimiento, ¿sí?, la cirugía de reversión de la salpingoclasia, siempre y cuando ella lo permitiera y la ciencia también la ciencia lo permitiera, y siempre y cuando ella tuviera su consentimiento, ¿no? De igual manera, porque esta cirugía de reversión o recanalización, ¿sí?, no es 100% segura, es decir, que la pueden practicar, pero no es 100% segura que en verdad te vuelvas a embarazar. Entonces también la sala vio en la concesión y dijeron, de no ser posible, te puedes, siempre y cuando quieras, utilizar la reproducción asistida a cargo o a costo del IMSS, ya sea en el propio Instituto del Seguro Social o en una institución privada. Otro de los efectos del amparo fue ayuda psicológica, derivado de ese sometimiento, de esa presión y alteración emocional de la que fue objeto en ese instante. También se le condenó al IMSS a que a través de su dependencia o dependencia privada, la quejosa tuviera ayuda psicológica. Y también, a fin de garantizar, ahora sí que la reparación integral de la garantía de no repetición, se ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social que hiciera guías y protocolos para evitar en el futuro, ¿sí?, alguna violencia obstetricia, ¿no? Bueno, de alguna manera, más bien, eso fue el caso concreto y de alguna manera así fue la concesión del juicio de amparo promovido por la quejosa. Como les decía, ¿cuáles son los derechos que fueron protegidos en esa sentencia? El derecho humano a la planificación familiar previsto en el artículo 4 constitucional. Exactamente, sí, porque cada quien tiene ahora sí que el derecho de decidir el número de hijos, ¿sí? ¿Cuál es más? Derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Así es, el derecho a una vida libre de violencia. Derecho a la salud vista desde un punto integral porque no fue informada correctamente. Exacto. Ahora sí, su derecho de libertad reproductiva, ¿no?, y la autonomía de decidir. Si todos esos derechos humanos fueron protegidos a través de esa sentencia. Otro caso que también me gustaría comentar es el de un caso, hablando del derecho de inclusión, en el de un caso donde unos padres de un menor con síndrome de Down reclamaron la negativa del Instituto Hidalguense a que su hijo recibiera clases ordinarias con todos los alumnos porque la directora estimó que el menor pues no sabía recibir instrucciones y que no iba avanzando a la par con los otros alumnos. Los padres, al estimar discriminatoria esta negativa del instituto, pues interpusieron un juicio de amparo. Señalaron como acto reclamado justamente eso, la negativa del director, más bien de la directora de ese Instituto del Deporte en la ciudad de Hidalgo, de permitir que su hijo
tomara clases con los demás alumnos. En el amparo en revisión 161 del 2021, la ministra Parra protegió los derechos del menor. Estimó justamente que las personas con discapacidad tienen derecho a la inclusión, a recibir las clases de manera conjunta con las personas sin discapacidad. ¿Por qué? Porque la finalidad, ¿no?, de la inclusión es justamente el hecho de que ellos convivan con todos los alumnos, ¿sí? Porque dice, el hecho de que esté segregado, recibiendo una clase por aparte, ¿sí?, eso es discriminación, y esa segregación afecta emocionalmente a la persona, no se puede desarrollar de manera independiente, ¿no? Entonces estableció que la autoridad tiene que hacer ajustes razonables, ¿sí?, tomar medidas conducentes para efectos de que el menor tome las clases de manera general con todos los alumnos, ¿sí?, siempre y cuando proteja tanto la integridad del menor, así como la de los entrenadores, ¿sí?, y los demás alumnos. Estimó que si bien el ajuste razonable puede ser que pueda tomar clases de manera separada, sin embargo esta debe ser opcional, es optativa, pero la regla general es de que tome las clases de manera conjunta y que la autoridad tiene la obligación de tomar estas medidas y esos ajustes razonables para que él se sienta incluido con los demás. Otro caso, sí, también que lo resolvió la primera sala de la Corte de Justicia de la Nación, perdón, fue la segunda sala, fue en el que un padre, un varón, solicitó al IMSS el apoyo de guarderías. El IMSS, este quejoso se presentó como padre del menor y él solicitó por escrito, y en esa misma tesitura el Instituto Mexicano del Seguro Social le contestó y le negó el servicio de guarderías, ¿sí?, fundamentando su actuar en los artículos 201 y 205 de la ley del IMSS, en el que establece claramente que las mujeres y los hombres tienen derecho a recibir, ¿sí?, el servicio de guardería, pero ¿no?, los hombres tienen que reunir ciertos requisitos: ser viudo, divorciado o comprobar que tiene la guarda y custodia de los menores hijos, ¿no? Y de ahí que, como no había comprobado que tenía la guarda y custodia, pues le negó ese derecho. ¿Cómo ven ustedes esa determinación? La ley contempla ese derecho tanto para hombres y para mujeres, repito, pero para los hombres está condicionado. Entonces, derivado a eso, entonces el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su departamento de guarderías, le negó el ingreso de su menor hijo, ¿sí?, a una guardería, no obstante que tenga sus derechos o tenía sus derechos vigentes. Derivado de esto, él acudió al juicio de amparo. ¿Cómo ven esa determinación? ¿Es justa? ¿Por qué no es justa? La primera sala resolvió que justamente esa diferencia que hay en la ley del hecho de otorgar ese servicio de guardería, pues sirve. Yo creo que desde un punto de vista probablemente condicionar esos aspectos puede ser un poco incluso machista, decir que el hombre tiene alguna persona que va a cuidar de esos hijos. Pues esas condiciones están afirmando que va a haber una mujer que va a cuidar a los hijos de ese hombre.
Entonces hay una diferencia, incluso una tendencia machista, a que el hombre tenga que cumplir esos requisitos, previendo previamente que el hombre debe tener una mujer que ya le esté cuidando a los hijos. Entonces yo creo que ahí sería un diferenciador que no es del todo correcto y que debiera haber un cambio. Exacto. Así es. Partimos de los estereotipos de género. ¿Qué es lo que piensa la sociedad? Que la mujer está dedicada o tiene la obligación del cuidado de los hijos y el hombre como proveedor y se va a trabajar. Entonces, esos estereotipos de género que permean en la sociedad actual, también permean en las leyes. Justamente, esa es la clave, ¿no? Parten de ese estereotipo, pero la primera sala, como les digo, resolvió, ahora sí con perspectiva de género, aplicándola al varón, porque acuérdense que la perspectiva de género no solamente se aplica a las mujeres, la perspectiva de género se aplica tanto a hombres como a mujeres. Entonces, se estimó que esa diferenciación justamente que hace la ley y el reglamento, ¿sí?, viola, ¿sí?, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. ¿Por qué? Porque exige mayores requisitos a los varones que a las mujeres, ¿no? Cuando reúnen los mismos requisitos. Entonces, ahora sí que la Suprema Corte estableció que también en esa determinación o la ley violaba el derecho de la niñez y el interés superior del menor, ¿no? Porque precisamente, sí, acuérdense que en términos del artículo 4 constitucional, pues el menor tiene derecho a recibir alimentación, ¿no?, vestido, cariño, esparcimiento de parte de sus padres de manera correspectiva y equitativa por ambos. Entonces quiere decir que si le prohíbe al varón, sí, el no ingreso a la guardería simplemente porque estima que él no tiene el cuidado de los hijos, entonces viola la igualdad. Y viola la igualdad que debe existir entre hombres y mujeres, y de manera indirecta también viola el derecho de la niñez, ¿sí? Entonces, de esa manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Poder Judicial ha protegido los derechos fundamentales de la ciudadanía a través del juicio de amparo directo o indirecto. Depende cómo las autoridades ahora sí que actúen. Pero, ¿qué creen que tienen en común estas tres historias que les comenté? ¿Cuál es el común denominador? La violación de los derechos. La violación de los derechos fundamentales. ¿De parte de quién? De autoridades responsables, así es. Hablamos de actos administrativos y de autoridades, en este caso, de autoridades legislativas, ¿no? Sí, al emitir leyes que parecen inocuas, pero llevan, ¿no?, una especie de, ahora sí, una especie de traba que al final de cuentas son violatorios de los derechos fundamentales. Y por eso tenemos, ahora sí que, el juicio de amparo, en cualquiera de las modalidades, ¿sí? Es un medio extraordinario que es protector de los derechos fundamentales, y para eso también está el Poder Judicial, ¿no?, que esa es la facultad del Poder Judicial, ¿sí?, de analizar que los actos emitidos por autoridades responsables, llámese autoridades legislativas o ejecutivas, ¿sí?, ejecutivas a lo mejor si ocurres a un hospital donde no te quieran prestar el servicio médico, puedes ocurrir al juicio de amparo, ¿sí?, en materia penal. Por si consideras que sufres una detención arbitraria, está el juicio de amparo, ¿sí? Si consideras que no obstante que eres derechohabiente del IMSS o del ISSSTE y no te otorgan una medicina, sí puedes acudir al juicio de amparo, y a través de la suspensión pueden otorgarte esa medicina, ¿sí? Hay muchos casos que a lo mejor ustedes, a través de la materia, si ya llevan amparo, han conocido, ¿no? Hay muchos casos, de verdad, infinidades, en el que se advierte cómo el Poder Judicial es guardián de los derechos fundamentales previstos en la Constitución, ¿no? Entonces,
Con esto finalizo mi participación. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Con gusto se la resuelve. Muchas gracias, maestra, por esta ponencia de sumo interés para nosotros los estudiantes de Derecho. Ahora abrimos un espacio para la sesión de preguntas y respuestas, y por cuestiones de tiempo, a menos que me indiquen, serán solo 2 preguntas y favor de levantar la mano para obtener el turno y micrófono. Buenos días, buenas tardes. Mi duda es un poquito complicada, espero y me dé a entender porque a veces a los abogados nos ser claros, ¿no? Pero a veces es complicado, ¿no? Mi duda va con relación a la cosa juzgada, ¿no? Hace poco leí una sentencia de un pleno regional en donde, del primer circuito, ¿no? En donde, con base a un criterio convencional del artículo 10º de la Convención Americana de los Derechos Humanos, analiza la cosa juzgada incorrectamente respecto de un juicio de conflicto. Es un tema interesante porque muchas veces los abogados pensamos que la cosa juzgada es la verdad legal, y sí lo es, ¿no? Pero creo que el punto fino de análisis es que una cosa juzgada puede ser debatida y puede ser controvertida posteriormente, ¿no? Respecto de un juicio que se pudo haber llevado irregularmente, o incluso que se pudo haber llevado con base a premisas que son falsas, ¿no? Esa es mi duda. ¿Cómo el juicio de amparo puede... Sabemos que el juicio de amparo, los que hemos llevado la materia, que tiene la característica de ser restitutorio, ¿cómo ese justiciable, que incluso muchas veces se ve ante, como usted dice, ante las instituciones, en donde lejos de recibir ese cobijo y ese escudo protector, a veces pasa viacrucis judiciales? Entonces, ¿cómo un justiciable puede ver defendidos sus derechos a este punto, en donde ya hay un juicio previo? Muchas gracias. Mira, ese tema es un poco controvertido. En efecto, la cosa juzgada, pues ya fue analizada, ¿no? Y otorga el derecho a la seguridad jurídica, ¿no? Porque si ya fue analizada, ya fue vista por primera instancia, segunda instancia, en apelación, y a través del amparo directo, en su caso, pues ya constituye la verdad legal. Obviamente, en el juicio de amparo es una causal de improcedencia. Si ya se analizó, sí, aunque tomas otro juicio de amparo por el mismo acto, misma autoridad, se sobresea o se desecha, depende del estadio procesal, ¿no? Nos da seguridad jurídica a los justiciables, pero esa seguridad nos da seguridad jurídica. Sin embargo, a ver si entendí tu punto, a veces el juicio de amparo, aún no obstante que ya hay una sentencia, si llega una persona tercera de buena fe que se ostenta tercero extraño al juicio, no obstante que ya hay un juicio concluido, promueve su juicio de amparo con ese carácter, ¿sí? Puede, si tiene la razón y acredita su interés jurídico, lograr que una sentencia deje sin efectos para retrotraerlo y volverlo a iniciar, reponer el procedimiento, como le llamamos, y tirar la sentencia y reponer el procedimiento para que sea emplazado. ¿A eso te refieres? Sí, ¿O es otro supuesto? Sí, es otra vertiente, pero por ejemplo, hoy en día vemos, por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, incluso si fuiste parte de ese proceso y fuiste emplazado y demás, tienes la oportunidad de instaurar otro proceso en donde hagas valer las irregularidades que se te cometieron en un proceso que se llevó autónomamente. Bueno,
de que puedes promover el juicio, lo puedes promover. Sin embargo, si el juzgador se da cuenta que hay un juicio previo y hay con la calidad de cosa juzgada, pues obviamente pues ya no va a tener éxito ese juicio, debido a justamente a que se protege la seguridad jurídica, ¿no? Justamente es un derecho que tenemos los justiciables, ¿no? De tener esa seguridad de que ya fuiste oído y vencido en juicio, y que ya votaste todas las instancias y que te dieron la razón. Entonces ya no puede ser analizado mediante otro juicio si ya un tribunal previamente ya resolvió, ¿sí?, por las mismas prestaciones. Buenas tardes, soy Adrián Castellanos del segundo semestre del Grupo B, y mi pregunta va en relación a lo que nos comenta sobre el juicio de amparo. Considero que el juicio de amparo es algo muy importante para la justicia en México, pero creo no se le da suficiente importancia en tiempos. Para que un amparo para que una persona tenga derecho a presentar un amparo en dilación procesal, un amparo indirecto, tienen que pasar 45 días hábiles para que una autoridad, llámese Junta de Conciliación y Arbitraje, llámese juzgado de distrito, pues que no haya emitido una respuesta o algún acuerdo y que no se haya pronunciado. Y apenas el día de ayer estábamos viendo en la oficina que ya se permitió se resolvió una controversia de tesis en donde dicen que un juicio de amparo directo, en donde ya solamente se tiene que dictar una sentencia, y en el juzgado de distrito de amparo hasta 90 días hábiles para poder emitir resolución. Entonces, ¿usted considera que es un tiempo adecuado o piensa que es un tiempo demasiado largo para resolver algo que ya se debió haber dictado y por dilación procesal no se ha hecho? Mira, en efecto, justo este criterio acaba de salir, y este término de 90 días para juzgados de distrito estaba regulado en acuerdos generales, ¿no? Por eso, si leíste el criterio, por analogía, aplica el 90 y tantos de la ley de amparo, donde sí establece un término perentorio para el amparo directo. Entonces, por analogía lo aplica para nosotros los que estamos en juzgado, ¿no? Ahora, relaciones que la ley laboral da 45 días por alguna dilación en ejecución o en acuerdo. Pues ahí lo que puedo decir es que justamente esos 45, en la Ley Federal del Trabajo no hay ni un artículo que encuentre donde diga, ¿no?, que justamente para dictar una omisión son 45 días. También la segunda sala, que era laboral, aplicó y ahora sí que analizó la ley laboral y Federal del Trabajo y concluyó que el término que establece la ley para otras cuestiones también era aplicable por analogía para los actos de las autoridades laborales, y concluyó, bueno, entonces no hay un término, pero por analogía vamos a establecer para poder determinar que si hay o no dilación, ¿no?, procesal en el juicio laboral en materia laboral, ¿no? A eso voy. Ahora, con relación a la contradicción de tesis, si considero que si es en demasía, pues lo que te puedo decir es, depende de la perspectiva. Si tienes muchísima carga de trabajo, si estás en un juzgado mixto donde recibes 30 demandas al día y se te integran o se celebran las audiencias constitucionales, se te celebran 10 al día y tienes pocos secretarios, ¿sí?, y los acuerdos no cesan, ¿sí?, no paran de llegar, pues entonces la verdad se trabaja a marchas forzadas. Yo lo que te puedo estimar, a mi criterio, es un tiempo justo, ¿sí? Obviamente, si tienes cargas de trabajo, pues a lo mejor te puedas, ¿no?, agotar los 90 días, pero si no, pues a los 8 días, depende de la carga de trabajo, y también influye la naturaleza del acto, lo complicado que esté el juicio de amparo, ¿sí? Porque generalmente quedan celebrados los complicados, ¿no? O sea, los que no los sacas
¿sí? Como que ya hay criterio definido por la Corte, ya tienes un criterio definido, pero si hay unos que tienen, pues por el acto reclamado, relevancia, ¿sí? Si hay alguno que es de interpretación judicial a criterio, tienes que llevarte tu tiempo. ¿Por qué? Porque aunque tengas, pues aunque puedas tú dictarlo al día de la audiencia, pero si tienes trámite y no tienes que sacar el trámite de las admisiones, el desechamiento, los informes justificados, los previos, las incidentales. Entonces, la verdad, no sé si alguien tiene alguna experiencia en prácticas judiciales en cualquier órgano jurisdiccional, llámese amparo, juicios laborales, de foro común o de cualquier. Entonces, si ustedes están ahí, no me van a dejar mentir que la verdad, las 8 horas que tenemos para elaborar no nos alcanza y empleamos más tiempo porque todo el día se nos ven a acordar lo que llegó, ¿sí? Y ocupamos los fines de semana y ocupamos las noches y las madrugadas para resolver el fondo del asunto, para investigar el fondo del asunto, ¿sí? Entonces, volviendo a tu pregunta, pues sí, si hay mucha carga de trabajo, a lo mejor lo considero un poco apropiado 90 días. Lo que no pues considero es de que un juzgado de distrito, teniendo poca carga de trabajo, pues deje las audiencias celebradas, ¿sí? Y no las saquen su fecha. Pero sí, este criterio para nosotros también es como un poco pues, novedoso, o sea, ya quedó establecido, porque te decía, a veces es cuestión de un acuerdo y muy viejito en el que se nos daba por analogía esos 90 días que propiamente nosotros observamos, porque tenemos la obligación de observar, porque si no también somos objetos de revisión cuando viene el visitador, y ese es uno de los puntos que nos marca, ¿sí? Que cumplamos, ¿sí? Con ese tiempo límite, ¿sí? Porque si no, somos, ahora sí que estaría en detrimento de la justicia pronta y expedita, ¿no? Porque a veces los juicios de amparo lo promueven para acelerar el juicio de primera instancia y resulta que luego nosotros, ¿no? Entonces habría una incongruencia. Compañeros, hay espacio para más preguntas, si gustan realizar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dulce María, alumna de sexto semestre. Mi pregunta sería, ¿qué opinión merece la reforma a la ley de amparo en donde se busca la suspensión cuando se atacan leyes inconstitucionales y solo tenga efecto a la persona que lo reclama y no en lo general, por lo que los jueces quedarían impedidos para otorgar suspensiones con efectos generales contra normas que podrían violentar derechos humanos? Mira, Dulce, pues mira, como juzgadora, ¿qué te puedo decir? Estas reformas, últimamente estas reformas, la verdad, desde el punto de vista particular, no soy partidaria de esa reforma, no, porque como les comentaba, el Poder Judicial, entre ellos los titulares, pues estamos aquí para proteger derechos fundamentales, ¿no? De proteger derechos humanos de actos arbitrarios, ¿sí? Y justamente lo benévolo del juicio de amparo es la suspensión. O sea, de verdad, si me lo preguntas como particular, no me alcanzaría el tiempo. Quiero ser mesurada. Como titular te respondo, lo veo mal. ¿Por qué? Porque justamente la suspensión es para eso, para proteger, máxima ahorita con la nueva reforma a la ley de amparo de 2013 que ya tiene efectos restitutorios. Pueden los gobernados lograr muchas cosas, ¿sí? Ahora, si se reclama un lanzamiento ejecutado, ¿sí? Antes no se podía, pero ahora con esos efectos, siempre y cuando obviamente reuniendo los requisitos de efectividad, de interés jurídico, puedes tú, ¿sí? Aplicar el efecto restitutorio. Ahora, si me preguntas, pues justamente esa bondad pretenden quedarla sin efectos. Estaríamos frente a actos arbitrarios, sí, que justamente eso es lo que se trata de proteger. Suspender el acto mientras el operador jurídico analiza si esa ley, ese reglamento, ese acto de autoridad, sí, es violatorio de derechos humanos, mientras no te lo aplica. Entonces,
ya, justamente cuando se te niega el amparo, pues ya se puede ejecutar lo que quedó suspendido, ¿no? Pero así, la verdad, no estoy de acuerdo con esa reforma. Bueno, yo soy Murat, alumno del segundo semestre, y mi pregunta es, ¿cuál es la opinión que tiene respecto a temas de género y personas en situación de vulnerabilidad respecto al amparo como medio primordial para la defensa de los derechos humanos, y en vez de modificar o legislar nuevas leyes para el estado de Chiapas o generar los beneficios? Bueno, pues mira, como operadores jurídicos o titulares o garantes de la Constitución, ya con esta nueva metodología de adjudicación, entre ellas la perspectiva de géneros, estamos obligados a resolver todos los asuntos de todas las materias a través de ese lente, ¿sí? De advertir algo que a lo mejor por cuestiones que permean la sociedad, ¿no? Resultan, y con el paso del tiempo que se aplican y no nos damos cuenta, al final o a la postre son ahora sí que violatorias de derechos fundamentales. Pues la postura de los titulares, de los jueces, de los magistrados, todos los operadores jurídicos, tanto del fuero común, del fuero federal, es justamente aplicar la perspectiva de género y resolver en consecuencia. Muchas gracias, doctora, por responder a los cuestionamientos que la comunidad estudiantil posee sobre este importante tema. Por ello, es sumamente grato para esta institución contar con la visita de alguien con su expertise y trabajo en favor de la ciudadanía. Es por ello que invito a subir al escenario a la doctora María Aurora Ruiz Ovalle, vocal del Consejo Académico, quien hará entrega de los reconocimientos en representación de nuestro rector, el doctor Enrique Gabriel Bravo del Carpio. Por favor, un aplauso. Buenas tardes, un gusto saludarlos, un gusto también haber sido invitada por parte del doctor Gabriel Enrique Bravo del Carpio, rector de la Facultad Libre de Derecho y del Instituto Nacional de Estudios Fiscales, INEF. Bien importante todo lo que acabamos de escuchar de la doctora Gabriela López de los Santos, ¿verdad? Quien es jueza en el segundo juzgado de distrito de procesos penales y que hoy penales federales y de amparos en materia penal. Bien interesante cómo nosotros podemos escuchar estos tres temas que se han resuelto precisamente en la protección de los derechos fundamentales. La protección que se da desde el proceso de decidir tener o no tener familia, desde alguien con una enfermedad como es el síndrome de Down, ¿verdad? Y también el tema también de las guarderías, ¿no? De cómo los caballeros, los hombres, pues tienen en igualdad de género, tienen los mismos derechos que nosotras las mujeres, porque también tienen las mismas obligaciones, ¿verdad? Entonces, desde tal vez actualmente un esquema ideológico que se ha ido cambiando, ¿verdad? Hoy en día podemos encontrar que los hombres y las mujeres debemos de ser iguales ante la ley y ante la sociedad, que es la lucha, porque la ley la hemos ido reformando, hemos ido buscando quedar en igualdad de circunstancias, pero ¿verdad? En la sociedad es un poquito difícil cambiar esa ideología o mentalidad que por años y por siglos quizá hemos obtenido, ¿verdad? Entonces agradecemos mucho su ponencia, muy interesante, muy importante, ¿verdad? Sobre todo en la protección de esa parte tan importante que son nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos humanos en el país. Pues bien, voy a pedirle a la jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez del Juzgado Segundo Distrito de Amparo y Juicios Federales que nos acompañe, así como el doctor José Juan Gómez López, director de la Casa de la Cultura Jurídica, que suba a acompañarnos, y a los académicos que también se encuentran presentes para la entrega del reconocimiento
se le va a dar a la doctora Gabriela López de los Santos. Y bien, en esta entrega le vamos a esperar que se acomode, para que nos acomodemos, ¿verdad? La Facultad Libre de Derecho de Chiapas otorga a la jueza doctora Gabriela López de los Santos el reconocimiento por su destacada participación como ponente en el compensatorio titulado "Cómo el Poder Judicial Federal ha protegido tus derechos", presentado a la comunidad de alumnos de la licenciatura en Derecho, llevada a cabo en el auditorio abogado y maestro Gabriel Bravo Nolasco de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas e INEF, siempre trabajando por el engrandecimiento del Estado y del país, coadyuvando a la formación de futuros profesionales. Por el engrandecimiento del Estado de Chiapas, le otorgamos el día de hoy el reconocimiento a la doctora, que muy amablemente nos hizo saber su ponencia y nos otorgó conocimiento. Gracias. Por favor, nos acomodamos para la fotografía oficial. A nombre del INEF, Escuela de Negocios y Emprendimiento y la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, agradecemos la participación de nuestra ponente. Los esperamos el día de mañana a esta nuestra casa de estudios. Asimismo, agradecemos la asistencia y participación de todo el auditorio que nos acompaña.